Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, Diego. Buenos días, profesor. Buenos días, Luis. Buenos días, profe. Buenos días, Sebastián. Buenos días, profesor. Buenos días, Jesús. Buenos días, profe. Buenos días, Andrés. Buenos días, Kiara. Buenos días. Hola, profesor. Prendemos nuestra cámara, jóvenes. Prendemos nuestra cámara, jóvenes. Yamelí, Annelies, Eric, Félix. Prendan su cámara. Sebastián, prende tu cámara. Y Fernando, prende tu cámara. Gonzalo, prende tu cámara. Christopher, prende tu cámara. Espinosa, prende tu cámara. Joaquín, prende tu cámara. Félix, prende tu cámara. Daga, prende tu cámara. Prenda su cámara, jóvenes. Después cuando te saque el salón no vas a estar diciendo por qué te he sacado. ¿Ah? Ya. Profe, comienza el toque, espera clase larga. Muy buenos días, jóvenes. Vamos hoy día a hacer en la parte de física cambio de fase. ¿En qué va a consistir el cambio de fase? Va a consistir cuando un elemento cualquiera va a pasar de una fase líquida a una fase gaseosa
o una fase sólida, pero por una variación de su temperatura. Entonces, cuando yo voy a tener un cambio de fase, ocurre solo cuando hay cambio de energía potencial de la molécula. La temperatura es constante durante el cambio de fase. Puede pasar del sólido al líquido, vamos a llamarle fusión, ¿correcto? Y del líquido a gas lo vamos a llamar vaporización. Entonces, para pasar del sólido al líquido habrá una cantidad de calor que le llamaremos calor latente de fusión. Y para pasar del líquido a vapor le llamaremos calor latente de vaporización. Entonces, eso van a ser las condiciones en las cuales justamente vamos a tener ese criterio. Entonces, el primero que va a ser calor latente de fusión. El calor latente de fusión de una sustancia es el calor por unidad de masa que se requiere para cambiar la sustancia de fase sólida a la fase líquida, ¿correcto? Entonces, diremos que el latente de fusión será la cantidad de calor sobre la masa. Cuando este viene acá, entonces será la masa por el latente de fusión, será igual a calor latente de fusión. El latente de fusión del hielo es 80 calorías por gramo. O sea, para pasar de hielo a agua, por cada gramo de hielo necesito 80 calorías, ¿correcto? 80 calorías. Bien. Y luego tenemos el otro que es el calor latente de vaporización. En el calor latente de vaporización, ¿correcto? Es, ¿qué cosa? Es la cantidad de calor por unidad de masa que se requiere para cambiar la sustancia de líquido a vapor a su temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición es justamente de 100 grados centígrados. Es la temperatura a la cual el agua hierve. Para el agua, el calor latente de vaporización será 540 calorías por gramo. O sea, por cada gramo de agua necesito, ¿cuánto? 540 calorías para vaporizarlo completamente. O sea, para cambiar de líquido a vapor. Para cambiarlo de líquido a vapor. Muy bien. Luego tenemos, ¿qué cosa? Por ejemplo, si yo tengo una determinada cantidad de cobre, ¿correcto? Y quiero pasarlo a la fusión, entonces el calor latente de fusión será su masa por latente de fusión. Para fundir completamente, fundir quiere decir que yo lo voy a pasar al estado líquido. Para pasarlo al estado de vapor, ¿correcto? Tendría que ser como latente de vaporización, pero me dicen solamente fusión. Entonces serán los 2 kilogramos, ¿correcto? Por el latente de fusión, pero el latente de fusión acá me están dando que es 134 kilojoule, que sería 134.000 joule por kilogramos. Kilogramos con kilogramos se van, y la cantidad de calor que yo voy a necesitar va a ser 238.000 joule, que sería 268 kilojoule. ¿Está bien? Muy bien. Con esa parte teórica, jóvenes, vamos a ver ejercicios. Veamos. Número 1. ¿Qué dice? ¿Cuánto calor se debe entregar a 25 gramos de hielo que se encuentran a 0 grados centígrados para que se fusione completamente? Para que se fusione totalmente. Prenda su cámara, jóvenes, si no, ahorita yo te voy a sacar del salón. Ah, ya. Que no te han prendido su cámara, lo voy a sacar ahorita del salón. Para que se fusione completamente. ¿Ok? Masa, 25 gramos por latente fusión, 80 calorías por gramo. Entonces el calor latente de fusión será 25 por 80, que será 2.000 calorías. 2.000 calorías. 2. Si se desea convertir el líquido en líquido, 20 gramos de vapor de agua que está a 100 grados Celsius, se le debe suministrar o sustraer energía calorífica. ¿Y en qué cantidad? Bueno, si esto está en vapor y lo quiero pasar a líquido, le debo suministrar, ¿no? Sustraer energía, o sea, quitarle calor para bajarlo a
al estado líquido, a vapor. Entonces será su masa por el latente de vaporización. 20 por 540 nos da 10.800 calorías. Va a ser la cantidad de calor que yo debo, ¿qué cosa? Sustraer para pasarlo de vapor a qué? De vapor a líquido. ¿Está bien? ¿No ves que está en vapor? De vapor para convertirlo a líquido le debo sustraer 10.800 calorías. Ya. Número 3, dice, si tiene 100 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius, a la cual se le entrega 10 kilocalorías, 10 kilocalorías, 10.000, determine la temperatura final del sistema. Entonces, cuando yo le voy a suministrar esta cantidad de calor, va a pasar de hielo hasta acá en cero va a haber cambio de fase, calor 2, y luego pasa a ser líquido, de donde habrá una temperatura final. Entonces tendremos la cantidad de calor, será calor 1, que es calor sensible, calor 2, que es calor cambio de fase, que lo hace a la temperatura constante de 0 grados Celsius, más calor 3, que es calor sensible. Entonces, la cantidad de calor, 10 kilocalorías, 10.000, calor 1 sería 100, calor específico del hielo es un medio, por la variación de temperatura de 0 a 20 grados. Calor 2, masa 100 por el latente de fusión 80. Y calor 3 será masa por calor específico del agua es 1, la variación de temperatura, temperatura final menos 0, temperatura final. Luego acá tenemos, ¿qué cosa? Tengo 8.000 y acá voy a tener 1.000, 9.000, se va al otro lado, 10.000 menos 9.000, me queda 1.000, sería igual a 100 veces la temperatura final. Entonces un par de ceros con un par de ceros se van y estamos teniendo que la temperatura final será igual a ¿quién? La temperatura final será igual a 10 grados Celsius. Nada. Bien, la número 4 de ese problema, de esa columna, falta datos. No te los datos completos. Pasamos a la número 1 de la página siguiente. Indique verdadero o falso F respecto al cambio de fase. Respecto al cambio. Para que ocurra un cambio de fase, ¿debe alcanzarse la temperatura de cambio de fase? Sí. Por ejemplo, para que el agua pase de fase líquida a la fase gaseosa, necesariamente se debe llegar a ¿qué temperatura? ¿Quién me dice? ¿Grados? ¿A cuánto? 1000. No. ¿Para que pase de qué? Para que pase, por ejemplo, de líquido a vapor. 100 grados, profe, 100 grados tiene que 100 ser. grados. Sí, correcto. ¿Quién López, fue? profe, yo se lo dije. Apellido. López. Ya. Albornoz también. López y Albornoz. A ver. Lógico, porque si yo no llego a los 100 grados, yo no voy a decir que el agua se está vaporizando. Entonces tengo que llevarlo a la temperatura de cambio de fase, y es lo que me están diciendo. Entonces, ahí vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que me dicen, para que ocurra un cambio de fase, ¿debe alcanzarse la temperatura de cambio de fase? Sí, es decir, debo llegar a los 100 grados. Eso es verdadero, ¿correcto? Eso es verdadero. Luego tenemos, ¿qué cosa? Luego tenemos la segunda proposición. Cuando ocurre un cambio de fase, la temperatura se mantiene constante. Esto de acá es verdadero porque a los 100 grados, ¿correcto? A los 100 grados Celsius, el líquido comienza a pasar a vapor y esos 100 grados permanece constante, ¿correcto? Entonces, en el cambio de fase, ¿la temperatura permanece constante? Sí, eso es verdadero. ¿Está bien? Eso de ahí va a ser verdadero. Entonces, en el cambio de fase, la temperatura permanece constante. Eso es correcto. ¿Ok? Eso es correcto. Muy bien. Entonces, será también verdadero. La número 3 que dice, la número 3 dice lo siguiente. A ver, la temperatura del cuerpo aumenta durante un cambio de fase. Eso de ahí es falso.
¿Por qué? Porque la temperatura de un cuerpo, ¿no es cierto?, no aumenta. ¿No ves que la temperatura está siendo constante en el cambio de fase? ¿Correcto? Eso sería falso. La temperatura de un cuerpo aumenta en un cambio de fase, eso sería falso. La respuesta sería entonces verdadero, verdadero, falso. Ejercicio número 2, que dice, relacione correctamente, ¿qué cosa? Relacione correctamente cada pareja de conceptos. A, cambio de fase, estaría relacionado con calor latente. El cambio de fase estaría como calor latente, ¿correcto? Muy bien. Pero el cambio de fase en este caso, ¿a qué sería igual? El cambio de fase sería igual a un fenómeno físico, ¿no? A un fenómeno físico sería un cambio de fase. Ah, entonces estaría con la 3. Cambio de fase es un fenómeno físico. B, líquido a sólido. Cuando pasa de líquido a sólido estamos hablando de solidificación. Entonces la B estaría relacionado con la 1. Y L, 540 calorías por gramo, es calor latente. Este de acá es calor latente de vaporización, ¿correcto? Entonces el cambio de fase, jóvenes, es un fenómeno físico. El sólido, como el metal, también se puede pasar de fase sólida a fase líquida, ¿no es cierto? Solamente que la temperatura ahí será mucho mayor. Muy bien, entonces 6 sería con 2. Número 3. Se tiene 20 gramos de hielo a 0 grados Celsius, ¿correcto? Determine la cantidad de calor necesario para fundirlo. Fundirlo quiere decir para justamente pasarlo a fase líquida, ¿ok? ¿No ves que está hielo? De hielo tenemos que darle calor y lo pasamos a la fase líquida. Entonces tendremos acá el calor latente de fusión es igual a la masa por el latente de fusión, pero la masa es 20 gramos por el latente de fusión, 80 calorías por gramo. Este es el latente de fusión del hielo, ¿eh? 80 calorías por gramo. Entonces tengo 80 por 20, necesito una cantidad de calor de 1600 calorías. Con 1600 calorías voy a fundirlo completamente a los 20 gramos de hielo, ¿correcto? Ya. Profe, ¿siempre es por 80? Sí, porque el latente de fusión del hielo, como hemos dado acá en la parte teórica, esto es constante. El latente de fusión del hielo es 80 calorías por gramo. Esto ya no se mueve ya. Para el hielo, el latente de fusión del hielo es 80 calorías por gramo. Y para el vapor, latente de vaporización para el agua es 540 calorías por gramo. Estos son valores constantes que ya no se mueven, ¿ok? Perfecto. Vamos al ejercicio número 3, hemos visto eso, ¿no? Sí. Vamos al ejercicio número 4. Dice, determine la cantidad de calor necesario para fusionar 10 gramos de hielo, ¿no es cierto?, que está a 0 grados centígrados. O sea, lo vamos a volver agua. Entonces, el calor latente de fusión es la masa por el latente de fusión del hielo. La masa dice 10 gramos por el latente de fusión del hielo, que es 80 calorías por gramo. Gramos con gramos se van y voy a tener 10 por 80. 10 por 80 me sale 800. La abreviatura de calorías es cal nomás. Podemos ponerle cal o calorías. Entonces la cantidad de calor necesario para fusionar 10 gramos de hielo será 800 calorías. Nada más. ¿Ok? Ya. Problema número 5. Dice, se tiene 50 gramos de hielo a menos 40 grados Celsius. Determine la cantidad de calor necesario para fundirlo. Quiere decir para pasarlo a líquido. ¿Ok? Muy bien. Acá hay que analizar así. Se utiliza el diagrama lineal. Dice, de menos 40 hasta 0 sigue siendo hielo.
desde menos 40 grados Celsius hasta 0 grados Celsius, sigue siendo hielo. Está hielo esto. Para esto necesito calor 1. Pero como hay variación de temperatura, este calor es calor sensible. Cuando llego a 0 grados, va a haber cambio de fase, calor 2. Entonces la cantidad de calor total será igual a calor 1, que es calor sensible, más calor 2, que es calor de cambio de fase. Entonces la cantidad de calor será, calor 1 será la masa del hielo, calor específico del hielo por la variación de temperatura, y el calor 2 será calor cambio de fase, masa del hielo por el latente de fusión del hielo. Reemplazamos, jóvenes, calor 1 o calor será masa 50 gramos, calor específico del hielo, acá me lo dan 0,5, que es un medio, acá está, un medio. Por la variación de temperatura, 0 menos 40, me sale 40, más el latente de fusión será la masa por el latente de fusión del hielo. Acá mitad 1, mitad 20, 50 por 20, 1000. Acá 80 por 50 me da 4000. Entonces tengo 4000 más 1000, 5000 calorías. O sea, para fusionarlo completamente a 50 gramos de hielo que se encuentran a menos 40 grados centígrados, necesito 5000 calorías, ¿correcto? 5000 calorías. Muy bien. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? ¿Todo está bien? ¿Correcto? Muy bien. ¿Hay alguna duda? Usted pregunta. Número 6. Dice, determine cuántos gramos de vapor de agua a 100 grados Celsius deben liberar 16,2 kilocalorías para condensarse completamente. Es decir, cuántos gramos de vapor para condensarse quiere decir que el vapor se vuelva líquido, se vuelva agua. El calor latente de vaporización será igual a la masa de agua por el latente de vaporización de agua. La cantidad de calor me lo dan 16,2 kilocalorías. Debe ser la masa por latente de vapor 540 calorías por gramo. Pero acá está en kilocalorías, lo pasamos a calorías. Sería 16.200 calorías, será la masa por 540 calorías por gramo. Calorías con calorías se van y estamos teniendo que al dividir 16.200 entre 540 me sale exactamente 30 gramos. O sea que 30 gramos de vapor de agua, ¿correcto? Para condensarse. ¿Cuántos gramos de vapor de agua así deben liberar para condensarse? ¿Cuántos gramos deben ser? 30 gramos de vapor de agua, ¿correcto? A 100 grados deben condensarse. Perfecto. Tenemos ahí el problema número 7. Dice, se tienen 20 gramos de hielo a 0 grados Celsius, ¿correcto? En un recipiente de capacidad calorífica despreciable. Si se suministra 1,2 kilocalorías, ¿correcto? En forma de calor, determine la composición final en el recipiente agua y hielo. Muy bien, usaremos el diagrama lineal. La cantidad de calor es igual a la masa por el latente de fusión, ¿correcto? A ver, en este caso vamos a ver que cuando se le suministra esa cantidad de calor, hay una cantidad de hielo que se va a volver, ¿qué cosa? Agua. Entonces diremos los 1200 calorías, porque es 1,2 kilocalorías, lo multiplicamos por 1000, me sale 1200 calorías, será la masa, ¿no es cierto? La masa del hielo que se va a volver agua por el latente de fusión, 80. Voy a dividir 1200 entre 80 y la masa será igual a 15 gramos. Es decir, 15 gramos de hielo se han vuelto agua. Entonces, ¿cuál es la composición final? Si 15 gramos de hielo se han puesto agua, tenemos entonces ahora 15 gramos de agua y todavía tenemos 5 gramos de hielo, porque había 20 gramos de hielo, ¿correcto? M representa la cantidad de masa de hielo que se han vuelto agua, que se han fusionado. Entonces, son 15 gramos,
que se han fusionado, pero tengo 20. Entonces la composición final será 15 gramos de agua y 5 gramos de hielo, ¿correcto? Esa es la respuesta. Perfecto. Veamos ejercicio número 8, que dice, una sustancia tiene como calor latente de fusión 150 calorías por gramo. Ese es su latente de fusión de la sustancia que no sabemos. Calor específico, temperatura de fusión 70 grados. O sea que en 70 grados Celsius, ¿correcto? Esa sustancia se va a fusionar. Va a haber acá cambio de fase en 70 grados Celsius. Ya está. Su calor específico de la sustancia es 2 calorías sobre gramo por grado centígrado. Si tenemos 400 gramos de esta sustancia a 10 grados Celsius en fase sólida, en 10 grados Celsius, en fase sólida 400 gramos, ¿cuántas calorías se necesitarán para fusionarla totalmente? Entonces la cantidad de calor de 10 hasta 70 es calor sensible, en 70 grados es calor latente de fusión. Por lo tanto, tenemos la cantidad de calor será calor 1 más calor 2. Calor 1 es calor sensible. La masa de la sustancia, calor específico de la sustancia X que no conozco por la variación de temperatura de la sustancia, más la masa de la sustancia por el latente de fusión de la sustancia. Reemplazamos a la masa es 400 gramos, calor específico es 2, la variación de temperatura 60. ¿Por qué sale 60? De 10 hasta 70 hay una variación de temperatura 60 para calor sensible. Luego tenemos la fusión. La masa viene a ser 400 gramos por el latente de fusión de la sustancia, pero el latente de fusión de esta sustancia es 150 calorías por gramo. Muy bien, operamos acá, jóvenes, y acá también operamos, y nos sale 108.000 calorías, que sería 108 kilocalorías. ¿Cuántas calorías se necesitará para fusionarlo? Se necesitará 108.000 calorías o 108 kilocalorías, ¿correcto? Eso es lo que se va a necesitar para fusionarlos completamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con estos ejercicios, ustedes podrán absolver todas las preguntas de la tarea. Entonces, ya saben, jóvenes, a más tareas que ustedes suban, más notas van a tener. Así que ya esas advertencias están para ustedes, lo puedan tomar en consideración. Ahora, me van a contestar la lista, por favor. A ver, comenzamos la lista. Albornoz, Presente. Álvarez, Presente, presente. Arzola, Presente. Ávila Román, Presente. Ávila Rodríguez, Ávila Rodríguez, Ávila Rodríguez, no está. Calderón, Calderón Tinoco, Calderón, Presente, profe. ya conteste a la lista alumna, no contesta, estoy poniendo falta, ya. Hidalgo, Hidalgo, Presente, profe. Huanca, Huanca, Profesor. López, Presente, profesor. Melgar, Melgar, Presente. Miñope, Miñope, Palacios,
Presente, profe, presente. Ya, Reyes, Presente. Rojas, Presente. Rosales, Rosales, no está. Tejera, no está. Vargas, Presente. muy bien. A ver, otro grupo. Armas, Presente, profe. ya. Ascoy, Presente, profe. muy bien. Carranza, Presente, profe. Choque, Presente. Daga, Presente. Espinosa, Presente. Mesa, no, no está. Morales, Presente. Presente. Pajuelo, Presente. Quispe, Presente. Rosillo, Presente. Seña, Presente. Sosa, Presente. Troncos, Presente. Usurriaga, Presente. Vázquez, Presente. Zapata, Presente. Zurita, Presente. muy bien. A ver, el alumno, ¿a quién no le he llamado? ¿A todos les he llamado? No, a todos les he llamado. Usted no está contestando a la lista por si acaso yo le estoy poniendo falta. ¿Ok? Así que ya es de ustedes justamente estar atento a la lista como un paso previo a la finalización de la clase, jóvenes. Muy bien. Entonces, queda una vez más el compromiso de usted de Rosales. ¿Está presente? ¿Ves? O sea que prende su cámara, ingresa y no está, ¿ves? Y luego cuando sale mal, sale la mamá llamando que por qué lo jalaron a mi hijo. Todo se califica, usted no prende su cámara, por si acaso todo se califica. ¿Ok? No vaya a pensar que no se está calificando, todos los docentes hacen lo mismo. Por eso cuando usted tiene su baja nota, dice, ¿por qué? Porque usted no participa como debe ser, pues se le advierte 1, 2, 3 veces, entonces la actitud frente al curso, ¿no es cierto? Es que usted no está participando activamente como debe de ser, ¿ok? Como debe de ser. Entonces, de tal manera que cuando se llama no está, o sea que el alumno es más vivo que el profesor, pues ingresa, ¿no es cierto? Aparentemente, y cree que no está ni prendido su cámara, se va a hacer otra faena, y luego cuando sale desaprobado, ahí está que llama, pues, ¿no? Entonces, jóvenes, ya saben, ustedes tienen que subir su tarea a la plataforma para que usted tenga más notas. No ha subido 1, 2 nada más de las 5 o 6 que estamos dejando, entonces vas a tener baja nota. O sea, la nota se lo pone usted al subir su tarea a la plataforma. Entonces, más tareas, más notas. Entonces, jóvenes, es una tarea impostergable que usted lo haga. Hay alumnos que sí lo están subiendo, semana tras semana que lo revisan. Hay otros que, ¿qué pasa? Es como que ya recibieron la clase, ya no hago la tarea, y entonces estamos próximos ya a tomar el examen bimestral, entonces tenemos que ir estudiando con antelación para que todo no se nos amontone, ¿ok? Debemos de ser conscientes del esfuerzo que papá y mamá hacen para darnos una educación privada. Entonces, jóvenes, aprendamos desde ahora a ser esa persona consciente, ¿ok? Muy bien, esa ha sido la clase de hoy día. Estudien, ¿correcto? El 80%, 90% debe ser dedicado al estudio y lo restante debe ser para otras cosas, jugar, otras actividades, pero casi todo el tiempo debe ser estudiar, jóvenes. Es la tarea más importante que ustedes tienen que tener para más adelante, ¿ok? Muy bien. Entonces, será hasta la próxima clase. Muy buenos días con todos. Hasta luego. Hasta la próxima clase, jóvenes. ¿Ya? Muy buenos días con todos. Cuídense. Cuídense. No, profe. Cuídense. Muy bien.
Cuídense, jóvenes. Ya, hasta la próxima clase. Cuídense.